Hola, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver lo concerniente a la manipulación de datos con la biblioteca de Plir. Esta biblioteca de Plir forma parte de un conjunto de bibliotecas conocidas como Tidyverse. En concreto, vamos a ver algunas funciones como Select, Filter, Between, Slice, Mutate, Arrange, Group By y Summarize. Ya en RStudio, en la consola de R, nosotros lo primero que tenemos que hacer es instalar esa biblioteca con la función install package. Entre paréntesis y entre comillas, nosotros colocamos el nombre de la biblioteca de Plir. No lo voy a hacer porque ya la tengo instalada. R dispone de una serie de tablas de datos que nosotros podemos utilizar para la actividad de manipulación, modelado, etcétera. En este video nosotros vamos a utilizar una tabla de datos llamada New York City Flights 13, que tiene información sobre los vuelos en la ciudad de Nueva York desde mediados del siglo XX. Tampoco la voy a instalar porque ya la tengo instalada. Pero lo que es importante una vez que ustedes la instalen es llamar esas bases, esas bibliotecas, con la función library. Library de Plir y library New York City Flights 13. Ok. Esa última biblioteca, New York City Flights 13, si nosotros vemos aquí, está compuesta por 5 tablas de datos. Nosotros, para propósitos de este video, vamos a utilizar la tabla de datos planes. Pues vamos entonces al editor de código y vamos a ver las primeras 6 filas de esa tabla de datos planes con la función head. ¿Okay? Fíjense que entonces las variables que componen esa tabla de datos son el código de cola, el año, el tipo de motor, el fabricante, el modelo, el número de motores, los asientos, la velocidad y el tipo de motor. Si nosotros queremos ver un poco más la estructura de esa tabla de datos, utilizamos la función str y allí nos va a decir entonces que esa tabla de datos consta de 3322 filas y 9 columnas. Las columnas son, repito, las variables y nos da información de cada una de las variables. Por ejemplo, el código de cola es un carácter, el año es un número integer, igualmente para cada una de las variables que estén consideradas. Muy bien, la función select de la biblioteca de Plir nos va a permitir a nosotros, dado un data frame determinado, una tabla de datos, crear otra tabla de datos con las variables que sean de nuestro interés. Por ejemplo, en este caso, eso se logra con un operador que se llama el operador pipe de tubería de código. Ese operador pipe es el signo de mayor que entre dos signos de porcentaje. Entonces, leyendo esto significa, dado la tabla de datos planes, crea una nueva tabla de datos llamada aviones, conformada, la función select, por solamente estas 3 variables que vemos aquí: código de cola, fabricante y asiento. Y luego le decimos muestra las 6 primeras filas de esa nueva tabla de datos formada. Y aquí lo tenemos. Observen que de plane, que tiene 9 variables, hemos creado una nueva tabla de datos solamente con las 3 variables que son de nuestro interés. La función filter
a diferencia de la función select, nos va a permitir seleccionar filas específicas en una tabla de datos. Entonces, dado un data frame o una tabla de datos llamada aviones que hemos creado aquí anteriormente, le decimos, entonces, selecciona aquellas filas con la función filter donde el fabricante sea Airbus, y todo eso almacénalo en una nueva tabla de datos llamada manufacturer, y muestra las 6 primeras filas. Y aquí está. El fabricante es exclusivamente Airbus en esa nueva tabla de datos. La función select y filter se pueden combinar. Vemos aquí, por ejemplo, partiendo de la tabla de datos original, planes, nosotros entonces vamos a seleccionar estas 3 variables para crear un nuevo data frame, que lo hemos hecho anteriormente, y seleccionamos aquellas filas donde el fabricante sea Airbus y el número de asientos sea mayor a 200. Y luego le decimos muestra las primeras 6 filas de ese nuevo data frame. Y aquí los tenemos. Entonces, observen que R solamente muestra en este caso 4 filas porque digamos son el número de filas que satisfacen estos requerimientos. En esta otra aplicación igualmente hemos seleccionado las 3 variables y seleccionamos aquellas filas donde el fabricante sea Airbus o el número de asientos sea menor o igual a 200. Observen que entonces esto incluye otros fabricantes como Embraer porque satisfacen el requerimiento de un número de asientos menor o igual a 200. La función filter también se puede utilizar en combinación con la función between. Observen que hemos creado un data frame de estas 3 variables y le decimos, entonces, esta es la tubería de código, selecciona aquellas filas con asientos entre 50 y 100 y muestra la estructura de los datos. Y aquí tenemos el nuevo data frame formado, que está conformado por 698 filas que satisfacen este requerimiento y las 3 variables que hemos seleccionado aquí: código de cola, fabricante y asiento. La función slice es una función semejante a la función filter, pero en este caso podemos seleccionar filas específicas del data frame. Igual, del data frame creado con estas 3 variables, vamos a seleccionar la primera y la segunda fila. Eso es lo que quiere decir aquí la función slice. Y aquí vemos entonces las 2 filas de esa tabla de datos. La función mutate nos va a permitir a nosotros incorporar nuevas columnas en la tabla de datos. Veamos aquí un ejemplo: 2 variables, peso y talla, agrupados en una tabla llamada datos con la función data frame. Podemos visualizar aquí la tabla, peso y talla, ¿okay? Y con la función mutate, dado ese data frame llamado datos, vamos a crear un nuevo data frame llamado también datos, donde con la función mutate incorporamos una columna llamada IMC, de índice de masa corporal, que es peso real entre talla al cuadrado. Y aquí tenemos entonces cómo se ha incorporado una tercera columna a la tabla de datos original. Podemos incorporar entonces ahora una cuarta columna, también con mutate, llamada DX, de diagnóstico, pero esta vez la vamos a combinar con la función if-else. Le decimos, si el índice de masa corporal es mayor a 25, sobrepeso.
En caso contrario, else, normopeso. Por supuesto, esto es una simplificación de lo que es la interpretación de un índice de masa corporal, pero para propósitos de visualizar la función es válido. Veamos aquí entonces cómo se ha creado una cuarta columna de diagnóstico. Esto es sumamente útil cuando estamos preprocesando datos. La función arrange no es otra cosa que, o nos permite otra cosa que el ordenamiento de los datos si no especificamos otra condición en forma ascendente, y para organizarlo en forma descendente tenemos que combinarlo con la función des. Veamos aquí este primer caso en forma ascendente desde el 56, 65, porque como hemos utilizado la función head solamente nos muestra las primeras 6 filas. Y si utilizamos descendiente, bueno, empieza desde el año 2013 el ordenamiento. Las últimas dos funciones que vamos a ver son muy importantes, que es la función group by y summarize. La función group by nos permite agrupar en torno a un criterio. Por ejemplo, en este caso, dado el data frame planes original, vamos a agrupar por fabricante. Una vez hecho eso, entonces vamos a crear una tabla resumen, summarize, de el promedio de asientos. Vamos a ver cómo queda eso. Y aquí lo vemos. Por fabricante, esta es entonces la media de asientos. Muy útil esta función. Veamos aquí otro ejemplo. Hemos definido tres variables: sexo, peso y talla. El primero es una variable de caracteres, la segunda y tercera numérica, agrupados en un data frame con la función data frame. Vemos aquí cómo queda la tabla, ¿ok? Y ahora le decimos, bueno, yo quiero, ahora ya está ejecutada aquí, vamos a obviar eso. Dado el data frame datos que hemos definido aquí, entonces agrupa por sexo, y una vez agrupado por sexo, entonces crea una tabla resumen de la media y la mediana del peso. Y es lo que tenemos aquí. Vemos el sexo, hombre-mujer, media 84-70 y mediana 86-68. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Y bueno, no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias.